Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día quiero que continuemos con nuestro estudio de Apocalipsis 14 de 6 en adelante. Hoy vamos a estudiar Unidos para la Tribulación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de quiénes se van a unir para la tribulación que viene para el pueblo de Dios. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Le dé la campanita de notificaciones, le dé like y puedas compartir este mensaje con otros. También puedes hacer un comentario y si tienes alguna pregunta puedes hacerla, que te la responderé inmediatamente vea la pregunta. Pero antes de empezar este estudio vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que reinas en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias cada día porque tú nos permites estar con vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por permitir que podamos leerla, que tú nos dé el entendimiento, Señor. Queremos que tu Espíritu sea quien nos ilumine y nos indique, Señor, y estemos alerta de las cosas, Señor, que tú has dicho en tu palabra, para que nosotros estemos pendientes de las señales y de las cosas que vendrán, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y la bendición de cada persona que vea este video, Señor. Permite que cada uno pueda ver este video por completo y pueda comprender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y como ya dije, vamos a estudiar Unidos para la Tribulación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de los eventos futuros e históricos. Y para ello quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí que lo mismo que fue será. Que lo mismo que fue será. Pues nada nuevo hay debajo del sol. También, o sea, que las cosas que pasaron anteriormente volverán a pasar, porque no hay nada nuevo debajo del sol, lo que quiere decir que las cosas vuelven y se repiten. Ahora, ¿por qué se repiten los hechos históricos? La Biblia también nos da la respuesta acerca de este tema. Eclesiastés capítulo 1 versículo 11 nos dice: no queda memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que ha de suceder. Quedará memoria en los que vengan después. O sea, que no queda memoria de lo que ya precedió. Muchas cosas vuelven y se repiten porque las personas o nosotros nos olvidamos de las cosas que pasaron en el pasado, y al olvidarnos tendemos a repetirlas. Por esa causa es que los hechos históricos se repiten una y otra vez, y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de estos. Y en el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de eventos que se repitieron tras la historia. Vamos a ver otra pregunta. ¿Quiénes se unieron en el pasado para perseguir a los hijos fieles de Dios? Ya que vamos a hablar unidos para la tribulación, vamos a ver quiénes se unieron en el pasado para perseguir a los fieles de Dios. Y vamos a ver, como dice Eclesiastés, diferentes hechos históricos que se repitieron en diferentes épocas. Entonces la pregunta que vamos a contestar es: ¿quiénes se unieron en el pasado para perseguir a los fieles de Dios? Dice: por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El versículo 12 dice: hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí vemos que estos hombres religiosos que estaban estos hombres religiosos que habían sido puestos por Nabucodonosor como gobernantes de su reino,
vinieron al rey y acusaron a unos judíos de no adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado para que fuera adorada. Entonces, estos hombres eran religiosos y se unieron con el rey para eliminar a estos hombres que eran fieles a Dios. Vamos también a ver Daniel 6, 4 y 5. Daniel 6, el versículo 4 y el versículo 5. Dice Daniel 6 y el versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en relación con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta porque él era fiel, y ningún error ni falta hallaron en él. El versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí vemos también que en otro reino, que ahora es en el reinado del rey Darío, vemos que estos gobernadores y sátrapas estaban buscando un motivo para acusar a Daniel delante del rey. Pero ellos estaban buscando algo en relación con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no encontraron ninguna tacha con respecto a la ley de los hombres. Entonces, ellos dijeron que tenían que buscar un motivo para acusar a Daniel que tuviera que ver con la ley de Dios, que tenía que ver con la ley de Dios. Aquí también vemos que estos gobernadores y sátrapas también estaban buscando algo en contra de Daniel para acusarlo delante del rey. O sea, que estos religiosos siempre están buscando un motivo con el rey, con el gobierno civil, para poder acusar a los hijos de Dios de violar la ley que el rey imponga. Vamos a ir también a Mateo 26, Mateo capítulo 26, y vamos a leer versículos 3 y 4. Mateo 26 y el versículo 3 y 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño de Jesús y matarlo. Aquí vemos también que estos religiosos estaban buscando motivo para acusar a Jesús, y entonces tenían que buscar con quién acusarlo, con el rey del tiempo en el que estaba. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículos 46 y 47, que dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. ¿Y qué hicieron esta gente cuando se confabularon en contra de Jesús? Entonces estos, después que vieron que Jesús hacía muchas señales en favor del pueblo, ellos lo que quisieron hacer fue entonces llevarlo ante Pilato, que era el que estaba como gobernador ahí en Jerusalén. Juan 11, versículo 46 y el 47 nos dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Entonces estos religiosos se confabularon también en contra de Jesús para buscar una forma de cómo matarlo, y entonces llevarlo ante el rey para que el rey pudiera matar al Señor Jesucristo. Entonces vemos en estas historias, que son en tiempos diferentes, que los hechos se repiten. Los hechos históricos se repiten más adelante, más en el futuro. Por eso es que Eclesiastés dice que nada nuevo hay debajo del sol. Entonces aquí vemos que, como en el tiempo de Nabucodonosor, los religiosos fueron a acusar delante del rey a los que eran fieles a Dios. También en el reinado de los medos y los persas,
con el rey Darío, vemos también que esos sátrapas también acusaron a Daniel de ir en contra de las leyes que había dictado el rey Darío, pero fue una ley dictada por trampa de estos sátrapas. Y aquí vemos también que los fariseos y los escribas, estos religiosos del tiempo de Jesús, también fueron a donde Pilato y lo acusaron también de las cosas que Jesús hacía. Entonces vemos que la historia, así como nos dice a nosotros Eclesiastés, se repite y no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, ¿qué hace que estos sistemas religiosos se unan? ¿Qué es lo que hace que estos sistemas religiosos se unan? Vamos a ir al libro de Hechos para que nosotros podamos comprender por qué razón es que estos religiosos, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas, se ponen en acuerdo en algunos puntos para acabar con el que no están de acuerdo en sus puntos. Vamos a ir entonces al libro de Hechos, al capítulo 7, y vamos a leer el versículo 53 y 54. Dice así: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí nosotros podemos ver que esto es lo que está pasando con Esteban. Los religiosos se enfurecieron con Esteban porque Esteban le declaró toda la verdad acerca de ello y no le gustó. Entonces, estos sistemas se unen para eliminar a esos que no están de acuerdo con sus creencias. Vamos a ir a Apocalipsis 14 y vamos a leer el versículo 8. Dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Entonces aquí nosotros podemos ver en Apocalipsis 14, 8, que ha caído Babilonia, pero aquí nosotros estudiamos quién es Babilonia. Les recomiendo que pueda ver este video para que usted sepa quién es Babilonia. Babilonia es un grupo entonces de religiones que se componen y se ponen de acuerdo en doctrinas para perseguir al pueblo de Dios. Entonces vamos a ver Apocalipsis 18:3, que nos dice también, Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Entonces, aquí dice que todas las naciones han bebido de ese vino, y al beber de ese vino se van a juntar, se van a unir para perseguir entonces al pueblo que es fiel a Dios. Entonces nosotros estudiamos ya, como les dije, la caída de Babilonia y su vino en diferentes estudios. Les recomiendo que pueda ver también estos diferentes estudios acerca del vino de Babilonia. Ahora, ¿qué es la fornicación en asuntos religiosos? ¿Qué es la fornicación? Porque dice, leímos aquí que dice que han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces, su fornicación, tal como dice la Escritura, le hace que sientan furor, que hacen furor por lo que son fieles a Dios. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos a Levítico 17:7. Levítico capítulo 17 y el versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Entonces, cuando la fornicación en asuntos religiosos, ¿qué significa? Es cuando el creyente se va tras dioses ajenos, entonces comete la fornicación, porque solamente debemos tener un solo Dios, que es nuestro creador. Entonces vamos a ir a Romanos también 12:1, Romanos capítulo 12 y el versículo 1. A ver qué nos dice aquí. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero
culto. Entonces el apóstol Pablo nos dice a nosotros aquí que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Nosotros debemos todo nuestro ser dedicarlo a Dios. Entonces, ¿para qué? Para no cometer la fornicación espiritual, que es sacrificar y hacer cosas para otros dioses que no es nuestro Dios, porque solamente hay un Dios y ese es nuestro creador. Ahora vamos a ir a Ezequiel 23:37. Ezequiel 23 y 37. Ezequiel 23:37. Estamos viendo qué es la fornicación en asuntos religiosos. La fornicación en asuntos religiosos es cuando uno se va tras otros dioses ajenos. Ezequiel 23 y el versículo 37 dice así: porque han adulterado y hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Entonces, vemos que la fornicación es cuando usted se va tras dioses ajenos. Usted obedece a alguien que no es Dios. Usted no obedece a la palabra de Dios, la desobedece, entonces ya usted está yendo tras dioses ajenos. Vamos a ir también a Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1. Estamos viendo qué es la fornicación en asuntos religiosos. Oseas 9 y el versículo 1 dice: no te alegres, Israel, no saltes de gozo como otros pueblos, pues has fornicado al apartarte de tu Dios, amaste el salario de ramera en todas las eras del trigo. Entonces, cuando la persona se aparta de los caminos de Dios, ha fornicado. Esto es la fornicación religiosa. Es una fornicación espiritual, la llama así la palabra de Dios, cuando se alejan del camino de Dios y se van tras dioses ajenos a obedecer, no la palabra de Dios, sino a obedecer la palabra de otro que no es Dios. Otra pregunta: ¿cómo saber cuando una religión está en fornicación? ¿Cómo nosotros podemos saber cuando una religión está en fornicación? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer el versículo 14. Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 14. ¿Cómo sabemos cuando una religión está en fornicación? ¿Cómo sabemos cuando una religión está en fornicación? Deuteronomio 28, 14 dice así: y no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Entonces, nosotros sabemos entonces cuando una religión está en fornicación, cuando se aparta de la palabra de Dios. Y el Señor dice aquí: ni te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que no te vayas tras dioses ajenos y servirlo. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de lo que dice la palabra de Dios, entonces ya nos vamos a ir a adorar a dioses ajenos. Vamos a ir también a Jueces 2:17. Jueces capítulo 2 y el versículo 17. Dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, cuando la persona se va tras dioses ajenos, cuando se apartan de los mandamientos de Dios. El versículo es claro, dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Al no hacer así
y seguir los mandamientos de Dios, se apartaron del camino y adoraron a dioses ajenos. Vamos a ir también a Primera de Reyes 18:18. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 18. Dice aquí, él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Aquí el profeta Elías también dice que cuando se apartaron de los mandamientos de Dios, fueron y sirvieron a los Baales. Entonces sirvieron a dioses ajenos. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos de Dios, entonces no adoramos a Dios, sino que adoramos a dioses extraños, a falsos dioses. También vamos a ir a 1 de Juan 2:4. 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Para que nosotros veamos entonces que cada vez que la persona se aparta entonces de los mandamientos de Dios, no adora a Dios, sino a dioses extraños, o no conocemos a nuestro Dios. Dice aquí 1 de Juan, capítulo 2 y el versículo 4, nos dice: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que quiere decir que cuando usted se aparta de los mandamientos de Dios, entonces usted es mentiroso. Si usted comienza a predicar en contra de los mandamientos de Dios, no importa cuál de ellos, entonces usted se vuelve un mentiroso porque se aparta. Entonces usted ahora, cuando se aparta de los mandamientos, hemos visto que entonces usted adora a dioses extraños. ¿Qué hicieron los religiosos, aquellos que creen en religiones, para perseguir y matar a los fieles? Esther 3:8 nos dice a nosotros: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí vemos entonces que los religiosos, para perseguir y matar a los fieles, se unen ¿a quién? A los reyes. Van a los reyes o a la autoridad civil para acusar a los que son fieles a Dios de que estos violan las leyes que han impuesto estos reyes. Vamos a ver también en Daniel 3:9, a ver qué hacen estos religiosos para ir a matar a los que son fieles a Dios. Daniel capítulo 3 y el versículo 9. Miren lo que dice aquí. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Aquí vemos que cuando los fieles de Dios no obedecen las leyes de los reyes, las leyes que imponen los reyes, los gobernantes, los religiosos, entonces, que le molesta la fidelidad de los que guardan los mandamientos de Dios, se van a donde los reyes a unir o a denunciar la fidelidad de estos, y entonces lo acusan de violar las leyes que han impuesto los reyes. También vamos a ir a Daniel 6:6. Daniel capítulo 6 y el versículo 6. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: rey Darío, para siempre vives. Entonces dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Hemos visto entonces que en diferentes historias, en diferentes épocas, la historia se repite. La historia se repite y vemos que estos religiosos
siempre buscan algo en contra de lo que son fieles de Dios y van a donde los reyes de la tierra para que sean castigados por medio de los reyes de la tierra, y hacen que estos reyes impongan leyes que sean contrarias a la ley de Dios. ¿Para qué? Para poder acusarlo de transgredir la ley que hacen estos reyes, para transgredir la ley que hacen estos reyes. También vamos a ir a Lucas 23, 1 y 2. Lucas, capítulo 23, y el versículo 1 y 2. Entonces estamos viendo a través de la historia de la palabra de Dios cómo los religiosos van donde los reyes, los líderes mundiales, para que ellos puedan hacer leyes que sean contrarias a la de Dios y puedan entonces buscar un motivo para matar a los que son fieles a Dios. Dice aquí: levantándose entonces todos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí vemos también que con Jesús hicieron lo mismo, lo llevaron ante Pilato y entonces comenzaron a acusarlo diciendo que Cristo era rey y que aconsejaba al pueblo a no dar tributos. O sea, se inventaban cosas para acusar a los que son fieles a Dios, para que el Estado o los reyes vayan y maten a los que son fieles de Dios. Entonces, lo que hacen los religiosos para perseguir y matar a los fieles es ir al Estado o a los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para que puedan matar a aquellos que son fieles a Dios. También vamos a ir al libro de Hechos, y vamos a ver en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Hechos 12, del 1 al 3. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Aquí vemos también que este rey, para complacer a los religiosos, también mataron a Jacobo, hermano de Juan, y esto, a ver que le agradó a estos religiosos judíos, entonces también mandó a meter preso al apóstol Pedro. Lo que quiere decir que la historia, así como dice Eclesiastés, se repite una y otra vez, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nos indica que esto que ha pasado desde tiempos atrás se volverá a repetir nuevamente. Vamos a ver también qué dice la profecía que pasará en el tiempo final, igual como ha pasado en los tiempos de Jesús, en los tiempos del rey Darío, en los tiempos del rey Nabucodonosor. ¿Qué dice la profecía entonces que pasará en el tiempo final, igual que en el pasado? Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a ver en el capítulo 2 y en el versículo 43 que nos habla de esta profecía del futuro. Dice Daniel capítulo 2, versículo 43. Aquí Daniel está dando la interpretación de la imagen que el rey Nabucodonosor había visto en sueño. Y en el versículo 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, nosotros vemos que el hierro, que representa a Roma, y el barro, que representa a la iglesia, a la religión, se van a unir, pero dice que van a unir por medio de alianzas humanas, así como siempre se unieron la religión con los reyes, la religión con el Estado, así se van a unir entonces en el tiempo del fin para perseguir a los que son fieles a Dios. La profecía nos indica que lo mismo que pasó en el reinado de Asuero, en el reinado de Babilonia, en el reinado de los medos y los persas con Darío,
y en el reinado de Herodes y de Poncio Pilato es lo mismo que va a pasar al final del tiempo. Esta profecía al final del tiempo nos dice que los religiosos se van a unir con el Estado civil, para perseguir a los que son fieles a Dios. También vamos a ir a Apocalipsis 13, 11 y 12. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Apocalipsis 13, 11 y 12 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice aquí que esta ejerce toda autoridad de la primera bestia, y como vimos en nuestro estudio anterior, la primera bestia a quien representa. Entonces quiere decir que este reino, esta bestia que representa a un reino, se va a unir y va a hacer todas las cosas en favor de la primera bestia, que vimos que es un poder religioso. O sea que los religiosos se va a volver a unir con lo civil. La palabra de Dios en la profecía nos dice a nosotros entonces que los religiosos va a ser igual que en el tiempo pasado, que los religiosos se unen al Estado civil o a los reyes de la tierra. También Apocalipsis 18:3, Apocalipsis 18 y el versículo 3 nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Lo que nos está diciendo aquí, que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y van a fornicar los reyes de la tierra con ella. Y sabemos que ella se está hablando de la mujer ramera que aparece en Apocalipsis. ¿A quiénes perseguirán cuando se unan las religiones y los reyes? Ya hemos visto en el pasado que la religión van a los reyes para castigar a los que son obedientes a Dios. Entonces vamos a ver en el tiempo del fin a quiénes van a perseguir entonces cuando se una la religión con el Estado, con los reyes de la tierra. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces se van a unir los religiosos entonces con el Estado y van a perseguir a los fieles de Dios, nuevamente como pasó en la antigüedad, que los que eran fieles a los mandamientos de Dios, entonces ellos los perseguían para matarlo. Por eso entonces aquí dice que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. También vamos a ir a Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14 y versículo 12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la palabra de Dios nos dice en el tema de la profecía que en el tiempo del fin la religión se va a unir con los reyes de la tierra para perseguir a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 13:10 también nos dice: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces nosotros hemos visto que aquí en la profecía nos dice que cuando las religiones se unan con los reyes de la tierra, entonces va a haber una persecución para los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que viola la bestia y los que la obedecen? ¿Cuáles son los mandamientos que viola la bestia y los que la obedecen? Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 4, vamos a ver que los mandamientos que viola son los mandamientos que tienen que ver con la primera tabla. Nunca en los ejemplos que hemos visto hay una acusación de
de estos religiosos por violar los mandamientos que tienen que ver con el hombre. Un ejemplo, nosotros vimos un ejemplo que Amán se llenó de ira con Mardoqueo porque Mardoqueo no adoraba a Amán. Entonces solamente a Dios se debe adorar. Entonces este mandamiento tiene que ver con la primera tabla que tiene que ver con Dios. También vimos esto con los jóvenes hebreos, que los jóvenes hebreos no adoraron la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel tampoco dejó de orar porque había habido una ley que prohibía hacer alguna petición a cualquier otro Dios que no fuera el rey. Y también a Jesús lo persiguieron y lo acusaron porque lo acusaban también de violar los mandamientos que tenían que ver con Dios. Nunca de estos ejemplos que hemos visto, nunca violaron mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Todos los mandamientos que fueron acusados fueron los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y vamos a ver varios ejemplos acerca de esto. Apocalipsis 13:4 nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podría luchar contra ella? Aquí nosotros estamos viendo que están violando el mandamiento de adorar a Dios. Dice aquí: y adoraron al dragón. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 23 podemos encontrar esto. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta bestia manda adorarla. A esta bestia se le adora. Dice que adoraron al dragón y también adoraron a la bestia. O sea, ahí están violando el primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 13, el versículo 5 y 6 para ver qué otro mandamiento viola aquí. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Entonces, ¿qué mandamiento de la ley de Dios se está violando aquí? Dice aquí que también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. ¿Qué mandamiento está violando aquí? Vamos a ir Éxodo, el versículo 7, nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, esta bestia toma el nombre de Dios en vano, porque esta bestia, ya vimos como estudiamos en el capítulo anterior, son religiosos que se dicen ser cristianos. Se dicen ser cristianos, toman el nombre de Dios en vano y hablan blasfemia porque toman el nombre de Dios en vano. Vamos a ver también qué otro mandamiento viola. Apocalipsis 13:15 dice, Apocalipsis 13, versículo 15, nos dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Entonces, ¿qué mandamiento se viola aquí? Vamos a ver que esta bestia está violando solamente los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El mandamiento que viola aquí, en Éxodo 24, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces hemos visto que esta bestia hace que se violen los mandamientos que tienen que ver con Dios, no los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Hemos visto ahora 3 de los mandamientos que tienen que ver con Dios, que viola, que es adorar otros dioses que no es Dios, tomar el nombre de Dios en vano y el adorar imágenes. Entonces vamos a ver también cuáles son los mandamientos que manda a violar esta bestia y los que la obedecen. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces yo les recomiendo que usted pueda ver la marca de la bestia, la cual ahí mostramos
cuál es la marca de la bestia y vamos a ver que esto es una violación al cuarto mandamiento de Dios, en el cual esta bestia solamente manda a violar los primeros 4 mandamientos de Dios. Hace que adoren al dragón y adoran a la bestia, están adorando dioses ajenos. Habla blasfemia contra el nombre de Dios, se dicen ser cristianos y toman el nombre de Dios en vano. También vemos que hace una imagen para que adoren la imagen y Dios prohíbe adorar a imagen, y también violan el cuarto mandamiento haciendo un cambio, como nosotros vimos en el estudio anterior, de que habían cambiado la ley de Dios en el cuarto mandamiento. Entonces, Nehemías 10:31 nos da una luz acerca de esto que dice, porque dice que no pueden comprar ni vender. Entonces, vamos a ver en Nehemías 10, el versículo 31, que nos dice: asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en este día, ni en otro día santificado. Entonces, el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, prohibía comprar y vender, porque era un día dedicado a Dios y Dios prohibía el trabajo secular para ganarse el sustento diario. Entonces, cuando aquí la bestia dice que nadie podía comprar ni vender, es porque prohíbe que en ese día también se compre o se venda. Entonces, Nehemías 10:31 nos dice que en sábado no se podía comprar ni vender. Nehemías 10:31. Entonces, el mandamiento que manda a violar aquí esta bestia es el cuarto mandamiento. Todos los mandamientos que manda a violar esta bestia son los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. También en Nehemías 13, el versículo 16, 17 y 19 nos dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado. El versículo 19 dice: sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no la abrieran hasta después del sábado. Entonces, en este mandato de que nadie pueda comprar ni vender, es una ley que prohibirá entonces a las personas violar este mandamiento que la bestia va a imponer, y no podrá comprar ni vender, así como el mandamiento de Dios que pensó la bestia cambiar para que lo obedezcan. Entonces será una ley en el cual nadie podrá comprar ni vender, sino solamente los que tengan la marca de la bestia. Puede ver el video que habla de la marca de la bestia para que usted pueda entender a qué se está refiriendo. ¿Por cuáles mandamientos fueron dadas la orden para matar a los fieles en el pasado? ¿Por cuáles mandamientos fue dado la orden para matar a los fieles de Dios en el pasado? Vamos a ir a Esther capítulo 3. Esther capítulo 3, versículo 2 y el versículo 8. Dice el versículo 2: todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. En el versículo 8 nos dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de toda la provincia de tu reino. Sus leyes son diferentes de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces, cuando el pueblo de Dios es fiel a Dios y no adora a otro que no es Dios, entonces está violando la ley de los hombres, que sí manda a adorar. Por eso vemos que la bestia manda a que la adoren. Pero entonces los fieles de Dios no la van a adorar. No la van a adorar. Entonces ahí se va a dar una ley que lo va a mandar a matar, así como pasó aquí con Amán. Vamos a leer Daniel 3, el versículo 12 y el versículo 15. Dice así:
hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y el versículo 15 nos dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la citara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Aquí vemos también que se da una orden para matar porque no obedecen el mandamiento que dio el rey de adorar su imagen. O sea, aquí el rey Nabucodonosor le estaba mandando a violar uno de los mandamientos de Dios, y si ellos eran fieles, entonces iban a ser condenados a muerte. Vamos a ir también a Daniel 6, y vamos a leer el versículo 5. Dice así: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La única forma de acusar a un fiel que es fiel a Dios, a una persona que es fiel a Dios, es en contra de los mandamientos de Dios. Hacer leyes que sean en contra de los mandamientos de Dios es la única forma de poder mandar a matar a alguien que es fiel a Dios, haciendo leyes que sean contrarias a las de Dios. Y si estos obedecen a Dios antes que a los hombres, entonces formulan leyes para matarlos. Entonces, aquí también vemos en el libro de Daniel, en otro imperio, que a Daniel se le hace una trampa para hacer una ley que sea contraria a la de Dios. Entonces, estos se inventan una ley para que el rey caiga en su engaño. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice: se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces nosotros vemos aquí que ellos hicieron una ley que no podía ser quebrantada, pero era una ley que iba en contra de los mandamientos de Dios. Pero Daniel se mantuvo firme a los mandamientos de Dios y no obedeció la ley de los hombres. Vamos a ver también Juan 5, 18, para que nosotros veamos que los religiosos siempre buscan una forma de acusar a los que son fieles a Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 5 y el versículo 17 y 18. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos acusaban a Jesús de violar el sábado, pero Jesús no estaba violando el sábado. Jesús hacía lo que era permitido hacer en sábado, porque él mismo dijo que estaba permitido hacer el bien en el sábado. Por eso cuando Jesús le preguntó qué está permitido hacer en sábado, sanar, hacer el bien o hacer el mal, no pudieron responderle, porque el sábado en ninguna parte usted va a encontrar que Dios le prohibió hacer el bien a la persona, ni Dios prohibió tampoco sanar. Entonces, ¿qué hacía Jesús los sábados? Bueno, Jesús predicaba la palabra, iba a la sinagoga, dice que acostumbraba a ir a la sinagoga. Jesús sanaba a los enfermos, Jesús daba alimento a los necesitados. Entonces, todas estas cosas que Jesús hacía los sábados no era en violación del mandamiento, sino está permitido hacer el bien en sábado. También vimos aquí que tener dioses ajenos, no adorar imagen, no tomar el nombre de Dios y el sábado son los 4 mandamientos de los cuales eran acusados todos estos
versículos que hemos visto, todos estos personajes que hemos visto en diferentes versículos. Entonces ellos, en los 4 mandamientos que tenían que ver con Dios, eran los cuales los acusaban. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Sucedió en el pasado estos eventos después de la muerte de los apóstoles? O sea, esto que pasó en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos del rey Asuero, en los tiempos del rey Darío y en el tiempo de los reyes cuando Cristo estaba, de Herodes, de Poncio Pilato, sucedió en el pasado estos eventos después de la muerte de los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 8. Después de la muerte de los apóstoles, nosotros podemos ver que esas mismas cosas que pasaron allá también volvieron a pasar después de la muerte de los apóstoles. Apocalipsis 6, versículo 8 dice: miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando se abrió el 4º sello, esto es una profecía que ya está cumplida. Muchos no la entienden y dicen que no se ha cumplido. Pero aquí está hablando del tiempo medieval en el cual la Santa Inquisición mató a muchos cristianos porque no estaban de acuerdo con la doctrina de esta iglesia. Y esta iglesia se unió con los reyes de la tierra para perseguir y matar a los que no creían en sus doctrinas. Esta iglesia tenía control en muchas partes de la tierra. Muchas partes de la tierra. No se pierda entonces esos videos. Dice también la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces en Amós 8:11 nosotros podemos ver lo que dice aquí: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y en este 4º sello, nosotros podemos darnos cuenta que esta iglesia prohibió la lectura de la palabra de Dios, que el pan representa la palabra de Dios, así como dice Amós, no pan de hambre, sino pan de oír la palabra de Dios, Y esta dice que para matar con espada, y nosotros estudiamos también que la espada aquí representa el poder civil, o sea que la iglesia se unió con el poder civil para matar a los moradores de la tierra. Y dice aquí la 4ª parte de la tierra, porque esto de la Inquisición no solo fue en un territorio, esta Inquisición fue en muchas partes de la tierra. Entonces dice para matar con hambre y con mortandad. Y estamos hablando aquí en el libro Apocalipsis, que es un libro simbólico. Entonces, ¿hambre de qué? Dice Amós, de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí estaba escrita solamente en el latín para ellos, hasta que después vinieron los reformadores y empezaron a traducir la Biblia para que fuera comprendida por otra persona. Ahora, ¿se repetirá la historia cuando la bestia reviva? Bueno, ya vimos que el libro de Eclesiastés nos dice que lo que fue volverá a pasar. Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 11, que es la continuación del 4º sello, es el 5º sello. En el 5º sello, dice aquí el versículo 9, que cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. O sea, en el 4º sello se mata y se persiguen a aquellos que no obedecían la doctrina de esta iglesia y entonces fueron muertos. Entonces, cuando abre el 5º sello, en el versículo 11 vamos a ver lo que nos dice. Entonces se le dieron vestiduras blancas a esos que fueron fieles
y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Lo que quiere decir que esta historia se va a repetir, se va a repetir. ¿Por qué? Porque los que serán fieles a los mandamientos de Dios van a ser perseguidos por aquellos religiosos que se van a unir con el Estado para perseguirlo. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. En este día, si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que te sigan llegando los estudios que estamos haciendo de Apocalipsis 14 del 6 en adelante, en el cual este es el último mensaje que Dios manda al mundo para que seamos fieles a Dios. No olvides compartir para que otros puedan ver también este video. Nos vemos en el próximo estudio.